Bueno, buenas tardes a todos. Estábamos esperando a Juan Marcos Aviano, pero no sabemos si ha tenido un problema, así que vamos a empezar con María Betania Albrecht, que está acá ya presente. Y bueno, si después se logra unir Juan Marcos, bueno, disertará con posterioridad a María Betania. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. La verdad que es muy importante esta charla porque tenemos presente la autoridad de aplicación provincial, en donde nosotros presentamos los reclamos y en donde hacemos un montón de cuestiones, sobre todo en la época de la pandemia que estamos viviendo, que necesitamos soluciones urgentes a cuestiones urgentes y muchas veces la autoridad de aplicación puede dar respuesta a estas cuestiones. Seguramente todos conocen a María Betania, pero bueno, la presentaré. Ella es abogada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, mediadora del Centro de Capacitación en Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, magíster en Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional. Su tesis fue sobre créditos para el consumo y sobre endeudamiento, el empleo público en Rafaela. Es docente de la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede en Rafaela, y de la Cátedra de Derecho del Consumidor y del Usuario, y actual directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Así que María Betania, te agradezco muchísimo tu presencia, te damos la bienvenida, y bueno, te cedo la palabra en relación a este tema que nos convoca, que es el rol de la autoridad de aplicación en la protección del consumidor en tiempos de pandemia, en especial para tratar las actuaciones de oficio que están realizando, la gestión de reclamos, y con posterioridad a toda tu exposición, por supuesto, vamos a abrir las preguntas de los distintos colegas para que puedan evacuar sus consultas. Así que bueno, te cedo la palabra y nuevamente muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias María Paula por la invitación. Para mí es un espacio muy importante poder estar participando, interviniendo aquí, porque bueno, como bien decías, son colegas que llevan adelante el ejercicio de su profesión con esta, como seguramente otras temáticas, y es importante estar en diálogo y en interrelación para poder abordar lo mejor posible los conflictos de consumo, bueno, de las y los consumidores, de sus clientes, así que agradezco el espacio. Ahí lo veo también al doctor Benítez, que es el director general de Comercio y Servicios, que bueno, ya lo conocen todos ustedes, que tiene muchos años también bueno, en el ejercicio de la profesión y de este rol, ¿no?, en materia de consumidores. Bueno, traje un PowerPoint para compartir, pero bueno, un poco antes de eso, marcar que realmente, bueno, nosotros cuando asumimos la gestión de gobierno en diciembre de 2019, me estaba yendo para atrás, en diciembre de 2019 con el gobernador Omar Perotti, realmente nuestro interés y nuestra intención y nuestra firme decisión fue jerarquizar los derechos de consumidores y usuarios y darle a la materia la relevancia que creemos que tiene y por la que siempre apostamos, ¿no? Y realmente veníamos con muchas ideas y con muchas ganas de llevar adelante cosas, pero no pensamos que íbamos a tener tal vez un protagonismo que terminó siendo inédito a raíz de la pandemia, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, realmente con las puertas cerradas para tantas cosas, la necesidad de cuidado, de restricción a la circulación, de cuidado personal, las medidas sanitarias, llevó a el gobierno nacional y el gobierno provincial a amparar y a cuidar la salud de la ciudadanía y sobre todo la protección de los bienes esenciales, ¿no?, con medidas como fue la de precios máximos, que debimos llevar adelante desde la habilitación de un 0800 con el que no contábamos, hasta la realización de operativos de inspección
que bueno, ahora le voy a contar un poco los números también que tuvimos y demás, operativos de inspección que no se venían realizando. Realmente la atención de consumidores se llevaba, por supuesto, en el caso a caso, en la presentación de reclamos de consumidores o de sus profesionales, pero faltaba mucho la actuación de oficio de la autoridad y la presencia en el territorio. Y realmente nosotros, además de jerarquizar los derechos de consumidores, que la pandemia nos dio un empujón acelerado para llevar adelante muchas de estas cosas, también la firme, la férrea decisión de llevar esto a todo el territorio de la provincia. Aquí sabemos todos lo enorme que es nuestra provincia de Santa Fe, lo extensa y lo diversa que es en sus distintas regiones y sectores, y las diferencias de costumbres y de prácticas, y realmente nos propusimos hacer un trabajo territorial y un despliegue y tener una presencia lo más posible en todo el territorio, con un trabajo en línea con las oficinas municipales de información al consumidor, porque nos parece importante eso, ¿no? La actuación de oficio y estar en todo el territorio, realmente, porque los conflictos de consumo muchas veces están encubiertos, ¿no? No en todos los lugares se les ha dado la importancia que tal vez se les está dando, o la convicción, o la firme protección con que ustedes seguramente también entienden el derecho de consumidores, ¿no? No en todos lados. Entonces realmente llevar eso para nosotros es importante, descentralizar funciones, tecnologizar, despapelizar y darle agilidad a todo esto, ¿no? Lo cual vinimos a hacer, pero bueno, por supuesto que también con las limitaciones que implicó la pandemia. Ahí les voy a compartir la pantalla. ¿Ahí se está viendo? ¿Sí? Bien. Ahí estamos, perfecto. Bueno, la Dirección de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor integra la Secretaría de Comercio Interior y Servicios de la provincia, está en el marco del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. Esa realmente es una decisión sostenida de trabajar transversalmente todas las temáticas desde que se produce un bien, pasando por todas sus etapas hasta que llega a la mesa de las y los consumidores, ¿no? Realmente es una decisión de poder trabajar articulada y transversalmente esto, por eso integra la Secretaría de Comercio Interior. Bueno, ya adentrándonos un poco en el tema, en el tópico de, bueno, recepción de consultas y gestión de reclamos, nosotros hoy en día con lo que estamos trabajando fuertemente, desde que comenzó la pandemia sobre todo, es con la atención remota, ¿no? La atención a distancia a través de Ventanilla Única Federal y del 0800. Estas son dos herramientas que se potenciaron, sinceramente, con la pandemia, porque la costumbre y la cotidianeidad que se manejaba desde defensa del consumidor era la presencialidad. La gente llegaba, los profesionales llegaban, los atendía una persona, les tomaba el reclamo, se dejaban las copias y se avanzaba, y luego depende donde nos encontramos, si en Rosario o en Santa Fe, bueno, se abordaba el caso o corriéndose traslado del reclamo a la contraparte, a la empresa, o ahí lo estoy viendo Juan Marcos que se quiere sumar. Bueno, o citándose audiencias de conciliación, ¿no? Y aquí nosotros venimos a hacer dos cambios importantes, que es, por un lado, la importancia del tratamiento de manera orgánica y unificada en toda la provincia, ¿no? La importancia de adoptar un criterio uniforme en el método y en el modo de trabajo en toda la provincia, porque muchas veces ocurría que la dinámica de trabajo no necesariamente era similar en todas partes. Eso por un lado. Así que comenzamos haciendo la atención, por supuesto, al público, continuándola, mejor dicho, ¿no? Llega la pandemia y nos vemos en la obligación, ¿no?, de tener que cerrar las puertas. Así que en ese caso lo que tuvimos que hacer fue habilitar y darle
darle impronta y jerarquía al sistema de ventanilla única federal. Seguramente lo conocen aquí, pero es al que le estamos dando mucha impronta, que es un sistema que se trabaja por convenio con Nación, y que implica una planilla de ingreso de reclamos muy simple, simplemente entrando en el buscador Ventanilla Única Federal Defensa del Consumidor pueden acceder al mismo, y es lo que nosotros estamos hoy en día recomendando tanto a cada consumidor, consumidora, como a cada profesional, como a cada oficina municipal de información al consumidor ante la necesidad de cargar sus propios reclamos. Es muy simple y esto, los reclamos que lleguen ahí directamente nos van a estar llegando a nosotros. Y a través del 0800. El 0800 lo habilitamos en el mes de abril de 2020, la provincia no contaba con un 0800 y cuando comenzamos con la situación de pandemia y con la gran cantidad de demanda que tuvimos en materia de la normativa de precios máximos, habilitamos un 0800 puntualmente para este tema, ¿no? Denuncias por aumento de precios o desabastecimiento. Hemos trabajado mucho en esa materia, la famosa resolución 100 que dejó de regir no hace mucho, hace muy poquitos meses, que ya no existe, pero realmente hemos trabajado mucho con respecto a tema aumentos de precios, no así con desabastecimiento, porque no lo hemos encontrado por suerte, pero sí con tema aumentos de precios, ¿no? Hubo variaciones injustificadas que, bueno, tuvimos que abordar y tener la impronta de estar en el territorio. Luego ese 0800 decidimos y definimos transformarlo en un 0800 amplio para que reciban todas las consultas de defensa de consumidor. Entonces el 0800, que luego se los estaremos pasando, es el 0800 555 67 68, es la opción 3, ¿no? Todo tipo de consultas que haya respecto de consumidores es un buen lugar de inicio para poder abordar alguna consulta en materia de consumo. Por supuesto que si alguna persona se acercaba o algún consumidor o consumidora hipervulnerable necesitaba acercarse presencialmente, por supuesto que la atendíamos, ¿no? Pero no era la regla justamente por todas las medidas de seguridad sanitarias en virtud de la pandemia. Respecto de esto, ahí tenemos algunos números. 7.976 consultas y reclamos durante 2020 y 4.238 consultas y reclamos recibidos hasta la fecha, al 23 de julio de este año, ¿no? Y bueno, la atención presencial, ya les estamos avisando, informándoles a ustedes que vamos a retomar con la atención presencial justamente a partir de la semana que viene, ya con todas las medidas, con el avance en la campaña de vacunación, que realmente está teniendo resultados muy, muy buenos. Vamos a retomar a partir de la semana que viene la atención presencial, tanto en la sede de Rosario como en la sede de Santa Fe, pero con una novedad, que no debería ser tan novedad, pero que nos parece muy importante, porque tiene que ver con el ordenamiento del trabajo, que es mediante un sistema de turnos. Entonces, sistema de turnos que podrá cada profesional o cada consumidor independiente sacar a través de la página web, o también si alguien tiene alguna dificultad para sacar el turno, podrá hacerlo llamando al 0800 y se le otorgará ahí, o si se acerca presencial, también se le dará un turno en el momento, o si está libre el lugar, por supuesto el turno será atendido en el momento, pero nos parece importante empezar a ordenar esto, porque entendemos que cada consulta, cada reclamo es importante y lleva un tiempo, y realmente las colas de espera, a mí nunca me parecieron personalmente justificadas, y de hecho es una postura que traigo y que implementé en la ciudad de Rafaela, que por supuesto no tiene nada que ver, ¿no?, en tamaño y en magnitud con lo que ocurre en una provincia, pero que me parece que es un modo prolijo y respetuoso justamente del tiempo de las y los consumidores por medio de un sistema de turnos. Por supuesto que las urgencias, reitero, o hipervulnerables podrán ser atendidos con la prioridad que corresponde y que normativamente también les toca, ¿no? Así que ese es un adelanto. Ahí simplemente yo hice un repaso de las temáticas más reclamadas entre 2020 y 2021,
que son, por supuesto, temas de contratos bancarios, y ustedes ya verán, ¿no?, todos los casos que estamos sabiendo y las noticias que estamos teniendo respecto de estafas y o fraudes, ¿no? Depende del caso. Temas que estaremos abordando, ya lo estamos abordando, hemos tenido algunas reuniones con las entidades bancarias más importantes de la provincia y además con el Banco Central. Por supuesto que estamos abordando una campaña para poder trabajar fuertemente en la prevención de este tipo de situaciones y de vulneraciones a los derechos de consumidores. Bueno, temas de compras de bienes muebles, electrodomésticos, productos de electrónica a distancia, ¿no?, que durante la pandemia, el periodo más fuerte, hubo demoras en la entrega y en el envío, ¿no?, de los productos. Bueno, tema telecomunicaciones, también ustedes sabrán, tendrán presente que, bueno, se convirtieron en servicios públicos esenciales en competencias, que hubo fijación de precios, eso también ha motivado muchos reclamos. Bueno, viajes y turismo también se imaginarán, ¿no?, con esto de la pandemia ha dado que hablar, ha salido una ley en emergencia turística, que bueno, tiene sus pros y sus contras. Nosotros en el marco de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios entendemos los pros y los contras, y sobre todo entendemos, bueno, la situación de vulnerabilidad de consumidores, pero también entendemos la situación de muchas agencias de turismo que se pueden ver también fuertemente afectadas cuando no tienen, digamos, la posibilidad de desembolsar todo lo que corresponde, ¿no? Y que muchas veces se ven en circunstancias cercanas a la quiebra. Bueno, temática de planes de ahorro, eso estuvimos trabajando fuertemente en el COFEDEC, hemos planteado una norma para avanzar con esto, y lo hemos estado trabajando con la Inspección General de Justicia. Y bueno, últimamente, ya como el tema que seguramente el secretario de Comercio les podrá contar con un poquito más detalle, bueno, el tema, por supuesto, estrella a nivel provincial y que se lleva todos los laureles, que es Billetera Santa Fe, que realmente es una política activa de promoción del consumo que está dando muy buenos resultados, pero que, como toda cosa, también genera muchas veces, echa la ley, echa la trampa, diríamos, ¿no? Hay muchos casos, hay de todo, ¿no? Pero hay muchos casos donde se están viendo algunas prácticas que son abusivas de los derechos de consumidores, ¿no? O algunos inconvenientes que ameritan también la intervención para abordar esto, ¿no? Lo quiero dejar, antes de abordar y de avanzar con el resto, porque tenemos bastante para charlar, lo quiero dejar al secretario de Comercio, que estaba, Juan Marcos, no sé si estás ahí, que está en viaje. Sí, no sé si me escuchan y me ven. Sí. No es mi oficina, no es mi casa ni nada. Es la oficina del gerente del supermercado Borbotti de Cañada de Gómez, porque bueno, estamos en una recorrida por el sur de la provincia con varios de nuestros temas. Ante todo, buenas tardes. Mil disculpas por la demora, pero bueno, tiene que ver con lo que decía Betania y con el atraso que venimos teniendo en la agenda de esta tarde, y tiene que ver, aunque parezca medio agarrado de los pelos, desde que asumimos la gestión, para nosotros el rol de la autoridad de aplicación, no solo en términos de resolución de conflictos, sino prevención de conflictos de consumidor, pero en general lo que podría ser la gestión de las relaciones comerciales desde una autoridad provincial, tiene mucho que ver todo con todo. Y era importante cuando Betania me hablaba de esta actividad con el instituto, porque quiero reconocer la labor que lleva adelante el instituto. Por supuesto, con una visión preeminentemente jurídica, especialmente abocada al rol del consumidor, o a proteger y ser muy celosos con los derechos del consumidor. Ustedes saben que, al igual que Betania, vengo del mundo de la defensa del consumidor, desde una organización no gubernamental, pero a lo mejor también por mi profesión o mi
o mi formación no como abogado, con Betania queremos siempre ponerle una impronta a la gestión de la autoridad de aplicación desde un punto de vista integral, desde un punto de vista preventivo, y entendiéndolo como la necesidad, con todo lo que recién les decía Betania de los cambios y de las modificaciones estructurales que junto a todo el equipo de la Secretaría que viene de antes, como Osvaldo, como director general, ahí veo a Lorena, también está Andrea, otra gente del equipo, pero nosotros necesitamos que el rol de la autoridad de aplicación lo entendamos también con la necesidad de un cambio cultural. Nosotros necesitamos generar un cambio de cultura en el rol de la autoridad de aplicación de las leyes de comercialización en el país, que obviamente por eso se están discutiendo modificaciones normativas y todo lo que nos está atravesando por pandemia, pero también de prepandemia, y lo que nos va a dejar la pandemia, las autoridades de aplicación de la ley. Pero nosotros en Santa Fe puntualmente, con el atraso normativo que tenemos, con la falta de consolidación de una estructura de la autoridad de aplicación que tenga un ordenamiento de una vez por todas que nos permita ser más eficientes. Todo lo que recién les decía Betania, todo lo que recién les resumía Betania, tiene que ver con la falta de una política permanente, continua y coherente de qué es lo que queremos hacer con la autoridad de aplicación. Obviamente necesitamos una ley, obviamente necesitamos normas que nos organicen y nos ordenen de otra manera para ser más eficaces y eficientes, pero también no significa que hoy no podamos hacer nada, ¿no? Y por eso la pandemia lamentablemente nos frenó muchos planes, otros nos los aceleró, y esto de tener una visión amplia, anticipatoria, conciliatoria, de convocatoria permanente, donde el tema de agilizar, descentralizar, pero también cumplir dentro de nuestras posibilidades la mayor cantidad de funciones o la totalidad de las funciones que nos da la ley, creo que es una impronta que a su vez nosotros necesitamos que las instituciones como el Instituto, como el Colegio de Abogados, como las organizaciones de defensa del consumidor, como los municipios, como las cátedras de las carreras, como la mesa de diálogo que generamos de comercio y consumo por decreto del gobernador Perotti, donde estamos reuniendo por primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe lo que parece que siempre se tomó y se consideró como visiones contrapuestas. La visión del comercio proveedor, que no quiere que lo inspeccionen, que lo controlen, y la visión del consumidor o de quienes estamos de aquel lado del mostrador, pero que en realidad estamos del otro lado del mostrador circunstancialmente cuando llevamos adelante el acto de consumo o la relación en el momento del acto de consumo. Entonces, estamos reuniendo en una mesa de diálogo a los presidentes de las entidades comerciales o al presidente de la Cámara de Supermercados con el referente de una asociación de consumidores o con el miembro de una cátedra de economía o con el miembro o representante de una cátedra de derecho del consumidor y con el secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio. Bueno, eso es lo que necesitamos, institucionalidad en la provincia de Santa Fe, que nos lo da la ley, pero también nos lo da el ejercicio del rol que tiene la autoridad de aplicación de la ley 24240 y todas las leyes que hacen también a la protección de los derechos del consumidor, aunque estén más en la órbita de cumplimiento de lo que podríamos llamar el comercio. Billetera Santa Fe, precios santafesinos, que es el motivo por el cual hoy me encuentro aquí en Cañada de Gómez y recién llegamos desde Firmat. El programa Comercio Express que vamos a lanzar la semana que viene, pensando en la transformación digital de los comercios, pero siempre lo van a ver con una visión que incluye al consumidor. Y esto es lo que estamos también trabajando y necesitamos que ustedes nos ayuden, porque tenemos que cambiar la lógica también en el ámbito de los ministerios. En nuestro ministerio estamos llevando adelante un cambio cultural de que se considera los últimos eslabones de la cadena,
que quedan bajo la órbita de la Secretaría que gestionamos con Betania, que es consumidor, comercio minorista y comercio mayorista, tengan el enlace con industria, con agroalimentos, con transporte, con turismo, lo que decía recién Betania de los conflictos por cancelación de paquetes turísticos por las restricciones de pandemia. Es decir, estamos, como a veces decimos, con un diamante en bruto, con muchísimas ganas y con toda la fuerza y principalmente con todo el apoyo del gobernador Omar Perotti para generar estos cambios, pero que tienen que ser cambios estructurales. La verdad que cuando Betania y yo nos volvamos a hacer lo que veníamos haciendo, queremos mirar para atrás y que a Osvaldo, a Lorena, a todas las chicas y los chicos que están en la Secretaría, les queden las herramientas para que haya una gestión de las funciones que tiene la autoridad de aplicación, que pueda tener una lógica, una permanencia y una consolidación de lo que, insisto, todavía nos falta terminar de construir y lo vamos a hacer juntos, que es el rol central de la autoridad de aplicación en la provincia de Santa Fe. Por eso yo solamente quería eso, hacer una introducción muy general, muy teórica, y que se queden con estos conceptos. Cultura, una nueva cultura institucional de cómo entender toda la protección integral de los derechos del consumidor en la provincia de Santa Fe, con una nueva ley, con una estructura de funcionamiento distinta, más amigable a las nuevas tecnologías, y que empecemos a incorporar todos los institutos y todas las herramientas que hoy en algunos lugares se instrumentan y que todavía en la provincia de Santa Fe no ocurren. Así que eso es lo que les quería decir, y agradecer al instituto, a vos, Paula, a todo el equipo del colegio, que sigamos fortaleciendo la relación, que nos marquen los errores, que nos marquen lo que seguramente en el camino no será de su agrado y de todo. En algunas cosas nos pondremos de acuerdo, en otras a lo mejor no, pero lo importante es que nosotros necesitamos que la autoridad de aplicación pegue un salto de calidad, sea más eficaz y más eficiente, y para eso no lo vamos a poder hacer solamente quienes hoy nos toca circunstancialmente estar, y a quienes venían y van a seguir estando cuando nos toque irnos, pero que son quienes en realidad todos los días reciben los reclamos, atienden el 0800, gestionan el BUF, articulan con inspecciones, articulan con las cámaras, trabajamos dentro del ministerio, dialogamos con Fiscalía de Estado, tenemos el diálogo con el Poder Judicial, tenemos el diálogo con los municipios y comunas, y bueno, todo lo que Betania les ha contado hasta ahora y lo que le falta detallar insisto, lo que nosotros entendemos como el rol de la autoridad de aplicación, que en este momento lo podríamos resumir como la necesidad de un cambio en la cultura institucional en la provincia de Santa Fe. Así que esa es la invitación que les hacemos, y por mi parte muchísimas gracias. Bueno, Juan Marcos, muchas gracias. Al final no te pude presentar porque fue todo medio intempestivo, pero bueno, todos te conocemos, sabemos de tu gestión previa a que seas secretario de Comercio y bueno, y actual, que es muy activa. Así que por supuesto que estamos a disposición el instituto para hacer un puente entre lo que es la autoridad de aplicación y los colegas, por eso fue la idea de armar esta charla. Y que traigan obviamente toda la gestión que ustedes están haciendo para, bueno, dar respuesta a todos los requerimientos que vemos todos los días los colegas de la gente, que no son pocos. Así que, bueno, muchísimas gracias por el tiempo que le destinaste a esto y, bueno, siempre bienvenida. Gracias, Paula. Saludos a todos. Chao, Juan Marcos. Te cedo la palabra nuevamente, María Betania, y podés compartir el PowerPoint. Perfecto, voy a volver a compartir. ¿Ahí estamos? Bien. Ahí estamos. Bueno,
Estábamos ingresando en, digamos, las estrategias de actuación de la Secretaría que nosotros fuimos abordando, cambiando un poco de óptica de lo que se venía trabajando, ¿no? Yo lo que les decía es que por ahí lo que veíamos es que con toda la dedicación que le ponía el equipo, ¿no? Tanto en Rosario como en Santa Fe, porque si hay algo que nosotros desde que llegamos reconocimos y lo dijimos siempre fue que si esto se estaba llevando adelante era realmente por la voluntad y la dedicación de trabajo del equipo, que todos los días atendía a la gente, celebraba las audiencias y gestionaba con los profesionales y con las y los consumidores, ¿no? Pero que nosotros, como bien dije antes y como dijo Juan Marcos, quisimos darle otra impronta, ¿no? Esto necesitaba empezar a abordarse de otro modo y a jerarquizarse, ¿no? Y muy bien, como dijo Juan Marcos, por supuesto que necesitamos una ley provincial, en la cual se está trabajando, porque realmente somos una de las últimas 2 provincias de todo el país, ¿no? Que no tienen ley procesal, ley de procedimientos en materia de consumidor, una deuda de 28 años que tiene la provincia de Santa Fe, y nosotros realmente vinimos con la férrea decisión de llevar adelante esto y de por lo menos irnos dejando esa huella, ¿no? También, además de todo lo que estamos haciendo desde el día que ingresamos sin ley, ¿no? Cómo ordenar y jerarquizar esto, y realmente nos pasa que vamos llegando a los distintos rincones donde antes no se alzaba la voz en materia de protección de consumidores a nivel provincial, ¿no? Desde la autoridad de aplicación, así que en ese sentido, bueno, un poco volver a sumar a lo que dije antes y a lo que dijo Juan Marcos. Bueno, entonces nosotros, una de las cosas que comenzamos a ver, recordemos que estuvieron suspendidos los términos administrativos, esto fue un elemento también que fue complejo, ¿no?, de abordar, y lo cual era normal que ocurra, ¿no?, en la circunstancia tan grave mundial que comenzamos a atravesar en marzo 2020, pero se suspendieron los términos, lo cual implicó que no corran los plazos, ¿no?, para poder avanzar con las instrucciones sumariales y corriendo traslado, ¿no?, con plazos, lo que no quitó que nosotros siguiéramos avanzando con la gestión de buenos oficios de los casos, pero debiendo estructurar y jerarquizar prioridades, porque se imaginarán que con los términos suspendidos y con la mitad del personal trabajando, porque ese fue por supuesto que otro tema que hemos vivido todos en cada uno de nuestros ámbitos, ¿no? Por la pandemia, tanto por supuesto por edad como por problemas de enfermedades preexistentes, por cuidado de niños y niñas en el hogar, y por las demás circunstancias, ¿no? Se ha debido modificar los modos de trabajo, entonces tuvimos que ordenar y reorganizar todo con la gente que iba quedando. Entonces, bueno, trabajando en la gestión de buenos oficios, pero por supuesto trabajando con los términos sin suspensión en los casos vinculados justamente a bienes esenciales, como les decía en su momento, con el cuidado de bienes esenciales, todo lo que tuvo que ver con, por supuesto, la alimentación, la higiene personal, la limpieza del hogar, y además con todo lo que tenía que ver con casos de hipervulnerables o de urgencia, ¿no? Cuestiones de salud y demás. Pero ¿qué pasó durante mucho tiempo? Si alguien venía con un reclamo, no me voy a olvidar, teníamos un caso de una persona que no calificaba como hipervulnerable, que además es otro tema porque es una clasificación que surge por una resolución de nación, que está cuestionado que sea o no una categoría, ¿no? Pero más allá de eso le damos prioridad y lo tratábamos, lo trabajábamos. Pero nos pasó de un caso, se los pongo con un ejemplo, de una persona que no encuadraba en ningún tipo de hipervulnerabilidad, y venía con un tema de una bici eléctrica que se había comprado por placer, ¿no? Por gusto, no por ningún tipo de exigencia o de necesidad, y realmente en el desborde de casos que había, y no encuadrando dentro de una situación de excepcionalidad para tramitar,
Por supuesto que la gestionamos de buenos oficios, pero el consumidor y su profesional estaban muy apurados y no teníamos las herramientas para abordarlo, ¿no? Esto lo pongo como un ejemplo porque ha habido muchos de esos casos que no encuadraban en lo que tenía que ver con los casos de excepcionalidad para tramitar y con los recursos disponibles, ¿no? Por supuesto. Y ahí comenzamos a entender y a pensar que necesitábamos darle una vuelta de rosca, hablando de manera simple, a la gestión de reclamos, porque nos parecía que en muchos casos tal vez se perdía tiempo valioso en la gestión de los reclamos, y empezamos a pensar cómo podíamos darle una gestión más inteligente a los reclamos. Entonces comenzamos a aplicar internamente la metodología de triage que se usa en el sector salud, que tiene que ver con la clasificación de casos y de reclamos por urgencia y por importancia, más allá de que todos los casos son trabajados y tratados, porque para cada consumidor su caso es importante, pero por supuesto que ante las demandas que son infinitas y los recursos finitos, uno tiene que abordar un modo de darle prioridad a algunas cosas, así como surgen las normativas de hipervulnerables, y como debimos en su momento tramitar las cuestiones urgentes, o que tenían que ver con la protección de bienes esenciales, esas clasificaciones que muchas veces son discutidas también, ¿no? Porque nos ha pasado, bueno, para una persona que vive de X cosa, eso es esencial también, ¿no? Pero bueno, son clasificaciones generalmente aceptadas para poder darle un orden al trabajo. Entonces comenzamos a aplicar la modalidad del triage, y ahí comenzamos a disponer de qué modo gestionar los reclamos. Tal vez algunos reclamos, corriéndole traslado a la contraparte, bastaba para llevar adelante el procedimiento sin necesidad de fijar audiencias de conciliación. Porque haciendo un análisis de la situación, observamos fue que muchas veces se fijaban fechas de audiencias de conciliación, que además recordemos que eran presenciales, que muchas veces la empresa no se presentaba, o mandaba un informe, o mandaba un escrito, pero el consumidor, la consumidora, su profesional, iban, y tal vez les implicaba muchas veces pedir un permiso en el trabajo, disponer de su tiempo básicamente, y del otro lado no se presentaba nadie, ¿no? Cosa que ahora con la virtualidad se está mejorando mucho. Ese es uno de los puntos positivos de la virtualidad, porque las empresas virtualmente se presentan. Pero nos dábamos cuenta que para todos los casos a veces el criterio era fijar una audiencia de conciliación, aún en aquellos casos donde sabíamos que no se presentaban, o aún en aquellos casos donde venían y nos presentaban un informe. Entonces empezamos a diferenciar casos que corriéndole traslado al proveedor bastaba para solucionar el conflicto, casos en donde ante la falta de respuesta, corriéndosele traslado y evidenciándose una infracción clara y patente, correspondía que se continúe el trámite del sumario, y casos donde necesariamente había una gravedad o una posibilidad de abordar el conflicto mediante una audiencia de conciliación, porque tal vez había otras cuestiones por debajo, ¿no? Eso como profesionales lo sabemos todos, ¿no? A mí me pasa mucho en las mediaciones que es mucha la necesidad de la persona, del requirente, de la requirente, de manifestar cómo se siente, qué es lo que le ocurrió, entonces la audiencia es importantísima. Y hay otros casos que son mucho más simples, que tienen que ver con una cuestión económica, de devolución, donde no necesariamente valga la redundancia, necesario celebrar una audiencia de conciliación, que además no son obligatorias, ¿no? Por normativa. Entonces comenzamos a aplicar este criterio. Bueno, vamos a correr traslado, vamos a fijar fechas de audiencia, y lo vamos a ir haciendo todo al mismo tiempo. No vamos a perder tiempo en fijar fechas de audiencia para casos que sabemos que no se presentan, o que sabemos que, habiéndole corrido traslado, tenemos una respuesta mucho más rápida en vez de esperar una fecha de audiencia. Además, lo que empezamos a hacer es a distribuir la gestión de los reclamos por operadores especializados por materia. Antes, en muchos casos, no se profundizaba en los temas,
por justamente la gran cantidad de temáticas, ¿no? Y la gran amplitud que implica el derecho de las y los consumidores, y hoy en día lo que comenzamos a hacer es a dividir por rubros, ¿no? Entonces, los profesionales que están trabajando, y bueno, aquí tenemos algunos presentes, como Lorena, como, bueno, no, en este momento no los estoy viendo a todos, porque tengo chiquita la pantalla, pero Carlos creo que también está. ¿Qué empezamos a hacer? A distribuir por materia. Entonces, bueno, una cosa serán las cuestiones bancarias, materia bancaria, otra será materia servicios públicos domiciliarios, otro tópico será cuestiones de bienes muebles, electrodomésticos, productos de electrónica, otro será turismo, y así sucesivamente, ¿no? Telecomunicaciones, bueno, entonces las y los operadores comienzan a adoptar otro vuelo y otro criterio en el tratamiento de los casos, y no un simple pasamanos hasta que obtenemos una respuesta o no de la empresa. Nosotros no queremos eso, queremos realmente llegar a la resolución, o en su caso, si corresponde, a la aplicación de sanciones, si efectivamente corresponde, ¿no? Bueno, y lo último que nombro aquí en esta plaquita es el trabajo con las OMICs y las OSICs, que son las Oficinas Comunales de Información al Consumidor. Este año hemos creado la primera oficina comunal en María Teresa, porque realmente es un poco lo que les contaba al principio, que es la necesidad de trabajar en todo el territorio articuladamente. Estoy viendo también que hay muchos referentes de las OMICs en esta charla. Y bueno, esto también lo estamos gestionando mucho a través de BUF, porque ¿qué pasa? Muchas veces las y los consumidores individualmente, independientemente, cargan su reclamo por BUF, porque ya saben, nos llega a nuestro operador de la provincia, y si el reclamo es de Galvez, el reclamo es de Rafaela, ¿quién mejor que el referente, el abogado, la persona a cargo de esa localidad para gestionar ese reclamo, que seguramente conoce al consumidor, a la consumidora, y a veces tiene que ver con un comercio o con un proveedor de esa localidad? Entonces, ¿quién mejor que esa OMIC de ese territorio para gestionar el reclamo? ¿Por qué hacerlo nosotros desde la sede central en Santa Fe o en Rosario cuando están las localidades? Entonces realmente es un trabajo descentralizado que tratamos de llevar adelante y que está yendo muy bien. Y además, bueno, también lo que empezamos a hacer es la gestión en bloque de los reclamos. Hay grandes empresas que tienen una gran cantidad de reclamos, y sobre todo con esto de la suspensión de los términos, salvo, reitero, hipervulnerables y cuestiones de urgencia que estaban exceptuados de la suspensión de términos, por supuesto que ha quedado un cúmulo de casos por trabajar, y empresas que tienen, por supuesto, un alto alcance en el territorio nacional y provincial, en este caso puntualmente. Entonces realmente nos pareció importante con algunas firmas sentarnos a dialogar sobre cómo vamos a trabajar con el cúmulo de casos que tenemos o con la cantidad de casos que nos van ingresando. No porque le demos un tratamiento colectivo, porque no necesariamente serán casos que se puedan colectivizar, pero sí una impronta distinta, un canal de trabajo, y de hecho, no sé si lo habrán visto, pero ha salido en noticias y por eso también se los comento. Por ejemplo, con el nuevo Banco de Santa Fe hemos abordado unas cuantas reuniones para ver este tópico, ordenar los canales de reclamo de consumidores, digamos como primera vía de ingreso, y luego ordenar los canales de trabajo con la dirección provincial y con las OMICs de la provincia, para ordenar también con quién gestionar los reclamos y cómo trabajar con el paquete completo, ¿no? No estar todos los días un reclamo y algún día ver qué se responde, sino asumir otro tipo de compromiso. Para nosotros eso es importante y realmente hemos tenido muy buenos resultados, y estamos realmente resolviendo el paquete, ¿no? Casos que sí, casos mejores que otros, por supuesto, pero el sentarse a dialogar y poder manifestar esto, ¿no? Que es la impronta distinta que venimos a traer, que es la importancia de habilitar estos canales de diálogo y de proteger los derechos de consumidores.
Y finalmente, algo que hemos creado, por decirlo de algún modo, ¿no? Lo que le llamamos el procedimiento voluntario colectivo, que es algo que en el proyecto de ley de código de procedimientos en materia de consumidores también incluimos, que tiene que ver, que nosotros un poco lo denominamos así cuando trabajamos la temática que también habrán escuchado nombrar de pedido ya, que hemos intervenido en ponerle un tope a las comisiones que pedido ya cobraba a los gastronómicos de la provincia de Santa Fe, que es un accionar que no tiene que ver directamente con una estrategia de protección de consumidores, pero sí indirectamente, porque en definitiva todo termina recargándose, como sabemos, ¿no? En el último eslabón de la cadena, el más débil. Entonces nos pasó que con esto, la estrategia con pedido ya comenzó con el reclamo de un comercio gastronómico, al cual se le fueron acoplando muchísimos más y terminó siendo un planteo y un pedido de las cámaras que los agremian, de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Y todos con intereses similares, tal vez con contratos distintos, algunos, pero que los pudimos ir agrupando y pudimos abordar la estrategia de manera integral. Y voluntariamente citar a una audiencia de conciliación a la firma para abordar al grupo, ¿no? Y realmente nos dio muy buenos resultados. Esta después fue una estrategia que se adoptó en Nación, donde fueron replicados los argumentos de las disposiciones que hemos sacado. De hecho, ahora estamos extendiendo hasta fines de septiembre el porcentaje de comisiones, también por nuevamente sostener el acuerdo. Y después, bueno, esto, como les decía, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación lo adoptó para todo el sector gastronómico de todo el país, ¿no? Que estuviera trabajando con pedido ya. Esto tiene que ver con lo que planteamos, ¿no? Con la impronta de no esperar a que llegue el conflicto, sino de salir a abordarlo, que sea beneficioso para todos y todas. Por eso, lo que les decía un poco al principio, ¿no? La dirección integra la Secretaría de Comercio porque trabajamos transversalmente los temas. En materia de pedido ya, lo trabajamos en base a la ley de abastecimiento, que es la norma que se aplicó para establecer los topes máximos de precios, ¿no? Directamente vinculados con el consumo, y fue la estrategia que se abordó para implicar un beneficio directamente para consumidores. Bueno, acá un poco los números de las inspecciones que llevamos adelante. Como les contaba antes, en el 2020 realmente por toda esta materia de precios máximos y de la urgencia de la pandemia, 1.258 inspecciones, tal vez es un número que no lo tenga hasta bien actualizado. Otra cosa, incluye inspecciones digitales. Otra cosa que hemos inaugurado, porque nunca antes se había hecho, es las inspecciones digitales, que tienen que ver, ¿no?, con el seguimiento de también esta normativa nueva que fue surgiendo, de botón de arrepentimiento, botón de baja, como ustedes bien saben. Pero además las publicidades que en muchos casos son engañosas, y las promociones, ¿no? Hot Sale, Cyber Monday. Entonces el equipo de inspectores, que de estar los últimos 4 o 5 años aproximadamente tomando reclamos y sin salir a la calle, han vuelto realmente con una predisposición y unas ganas, la verdad es que muy, muy valorables y muy elogiables al territorio, y no solo el territorio, sino abordar esta nueva función, que es la de llevar adelante inspecciones digitales, que son artesanales, que son manuales, que estamos trabajando para poder darle una mejor impronta a este tipo de inspecciones, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con el comercio electrónico y con toda una nueva modalidad que hace rato existe y que con la pandemia se potenció. Entonces, no solo están en el territorio físico, sino también en el mundo digital, pudiendo observar y constatar qué ocurre allí, ¿no? También, ahí menciono el caso de Pedido Ya, y como les decía, el trabajo articulado con municipios y comunas tiene también su base muy fuerte en el decreto 319 del 2020, por el cual el gobernador
en el marco de la pandemia, delega a municipios y comunas las facultades de control e inspección en materia de comercialización de bienes, incluyendo los controles de precios. Eso, mientras dure la pandemia, es algo que por decreto se delegó a municipios y comunas. O sea, tienen plena libertad para iniciar operativos de inspección e imputar por incumplimiento de las normas en materia de comercialización de bienes, incluyendo controles de precio. Esto fue una gran medida para nosotros, porque tiene que ver con la descentralización de tareas y con la imposibilidad en un territorio tan vasto de salir a hacer todo desde la dirección provincial, y justamente con el reconocer las potencialidades de lo local y de cada territorio y de cada oficina municipal, y realmente hemos hecho numerosas capacitaciones y trabajo articulado en territorio con los inspectores dedicados a esa temática, que dedicados a esa temática, mejor dicho, no había puntualmente, porque es todo nuevo y son las cosas que por supuesto que vamos a incluir, como están haciendo las legislaciones más avanzadas, en el proyecto de código de procedimientos de consumidores, ¿no? El Estado centralizarse y absorber y retener todas las facultades para después no poder ejecutarlas y llevarlas adelante no tiene ningún sentido. O mejor dicho, tendrá algún sentido que no es con el que coincidimos. Así que ese decreto muy importante, y hemos trabajado muy bien con numerosos municipios y comunas. Bueno, en lo que va el 2021 tenemos 649 inspecciones, que incluye también, como les decía, inspecciones digitales, y también ya las inspecciones que comenzamos a hacer en el marco de Billetera Santa Fe, como ya les había adelantado antes, ¿no? Que tienen que ver con comercios que muchas veces cuando el consumidor o la consumidora le manifiesta que va a ganar con Billetera Santa Fe, le quieren cobrar un recargo, o le hacen un precio diferencial, cuando el programa está muy transparentemente y claramente informado. El programa Billetera Santa Fe, para quien no lo conoce, creo que seguramente lo conocen todos y todas acá, pero bueno, implica reintegros del 30% del precio abonado por bienes en comercios adheridos a Billetera Santa Fe, reintegros que se efectivizan en la propia billetera virtual, y de esos reintegros el Estado, esos reintegros que son del 30%, el Estado provincial aporta el 25,5%, o sea, ese 30%, el 25,5%. El restante porcentaje es el del 4,5%, es el que tiene que absorber el comercio. Bueno, hemos empezado a encontrar, por reclamos y denuncias de consumidores, comercios que no aceptan absorber ese 4,5%, que está en las condiciones generales del programa, y que por eso, bueno, recargan. Eso son las cuestiones que no pueden ocurrir, o lo mismo, por supuesto, uno en el momento también aplica toda la normativa, ¿no? La resolución de exhibición de precios, los precios deben estar exhibidos, para que justamente no le cobren a las y los consumidores el precio conforme a la cara, ¿no? Cuando llegan a la caja al momento de abonar, o bueno, la limitación al uso de Billetera Santa Fe determinados días, cuando no tiene que ver con el programa, ¿no? El programa comprende todos los días para medicamentos, para alimentos, para gastronomía y para cuestiones de turismo, y lunes, martes y miércoles para el resto de los rubros, vestimenta, muebles, marroquinería, perfumería, etc. Bueno, hay algunos lugares que dicen, no te lo voy a tomar de lunes, martes y miércoles, te lo voy a tomar solo el lunes. Bueno, esas cosas no pueden ocurrir, así que hemos abordado y adoptado un nuevo sistema de gestión de reclamos, porque si hay algo que nosotros también, y esto es algo muy mío, que es, yo lo reitero todo el tiempo, que es la gestión del detalle. Nosotros tratamos de estar acompañando cada reclamo, cuando a veces se imaginarán que el cúmulo y la demanda es muy grande, pero hay que dar respuesta a todo, para eso estamos. Entonces, bueno, con Billetera Santa Fe hemos generado todo un sistema de gestión de reclamos puntual por Billetera Santa Fe, y bueno, hemos comenzado a realizar operativos de inspección y de arribo al territorio para tomar las medidas que correspondan, aplicar las sanciones que correspondan, y por supuesto también informar, capacitar, porque también es cierto que hay muchos comercios, sobre todo los más chicos, ¿no? Que muchas veces no tienen muchas noticias o mucha información, pese a que el derecho se reputa conocido por todos, ¿no?
pero esa es otra de las temáticas que nosotros estamos trabajando, que es poder abordar capacitaciones al sector comercial para cumplir lo que tienen que cumplir, ¿no? Bueno, algunos otros datos simplemente para contarles. Con las oficinas municipales de información al consumidor hemos creado la red provincial de oficinas de consumidor, que tiene que ver con avanzar justamente en el trabajo en red y formalizado y articulado, para que lo que estemos hablando desde la provincia también sea lo mismo que se esté hablando desde los municipios y las comunas, por supuesto cada uno respetando su autonomía, pero poder estar trabajando con la misma impronta y con las definiciones similares. Y esto lo hemos hecho también con el otorgamiento de apoyo económico, porque consideramos que más trabajo tiene que venir acompañado también, ¿no?, de los recursos económicos necesarios para fortalecer las oficinas que realmente en muchos casos estaban muy limitadas, muy debilitadas, espacios que no tenían publicidad, espacios que no tenían visualización. Justamente con estos apoyos económicos hemos comenzado a asistir, y bueno, vamos a seguir trabajando en esto, pero ya con la presentación de proyectos para trabajar en conjunto municipios y comunas, ¿no? Proyectos que tengan que ver con la educación a consumidores, con el fortalecimiento institucional, todo lo cual en definitiva redunda en los derechos de consumidores, ¿no? En el beneficio de los consumidores de contar con oficinas cerca de su domicilio, cerca de su hogar, para poder defender sus derechos. También trabajamos con las asociaciones de consumidores, de defensa de consumidores, creamos el registro provincial de asociaciones de consumidores. Hoy las que ven ahí en la pantalla son las asociaciones que tienen el trámite iniciado. Son pocas en la provincia de Santa Fe, no son muchas, pero con las que están trabajamos muy bien, muy articuladamente. Cada una además tiene un perfil muy particular, o que tiene que ver más con el litigio o con la educación a consumidores, pero realmente para nosotros es sumamente importante trabajar con estos actores también, y también los estamos acompañando económicamente en ese sentido. Bueno, la educación para el consumo es otra de las patas que para nosotros es esencial, porque no solo se trata de sancionar, sino que se trata de conciliar, de resolver y de prevenir en la medida de lo posible. En el 2020 llevamos adelante las jornadas de capacitación, como les dije, a los inspectores en materia de comercio, a las oficinas de información al consumidor. Iniciamos un ciclo de conversatorios sobre consumo y derechos. Comenzamos abordando la temática de justamente de los trámites en línea, del comercio digital. Y en 2021, bueno, llevamos adelante una agenda bastante potente, que la verdad nos dejó muy satisfechos por el mes de las y los consumidores, en conmemoración por supuesto el 15 de marzo, el Día Internacional de los Derechos de Consumidores, y llevamos adelante numerosas actividades, todas transversales. Trabajamos con el Ministerio de Medio Ambiente y con profesionales especializados en la materia de derecho ambiental, como son los doctores Lorenzetti y Soso. Trabajamos con todas las universidades, bueno, Paula, vos estuviste también en eso. Trabajamos con las universidades sobre los contratos de consumo afectados por la pandemia, cómo pensar posibles alternativas y salidas a esas circunstancias. Trabajamos sobre la perspectiva de género y consumo, que además les cuento, estuvimos trabajando, interviniendo hace muy poquito en un manual de buenas prácticas de consumo con perspectiva de género nacional. ¿Qué más abordamos? Bueno, hicimos intervenciones en la vía pública, promocionando los derechos de consumidores. Trabajamos con ASAL sobre seguridad alimentaria. La verdad fuimos abordando distintas materias, trabajándolas transversalmente. Trabajamos con el hoy Ministerio de Género, ¿no?, que en su momento era Secretaría de Género, porque nos parece eso, ¿no?, que la protección de consumidores es transversal a numerosas otras áreas de gobierno, y es una de nuestras improntas. Abordamos mesas de diálogo y asesoramiento, nos sentamos con las agencias de turismo en el marco de la emergencia sanitaria para ver cómo abordar y qué cosas podían llevar adelante con consumidores y cuáles no.
con productores de acero, con cámaras de empresas y corredores inmobiliarios, nos reunimos con el Banco Central, como les contaba antes, nos reunimos, bueno, ahí van a ver las dos de las empresas, digamos, líderes, Nuevo Banco de Santa Fe y Telecom Argentina, que tantos temas les incumben, y bueno, trabajamos en proyectos e ideas que para nosotros son las necesarias para definir y delinear este marco, como es el proyecto de ley de Código Provincial de Protección de Consumidores y Usuarios, que entendemos que le da una visión de avanzada a la materia, como ya les conté antes. Sacamos el decreto 757, que estarán al tanto, de constitución obligatoria de domicilio electrónico para los proveedores de bienes y servicios, para de esa manera agilizar las notificaciones y mejorar el costo, ¿no? Darle una mejor, un cuidado de los recursos que nos parece importante, pero sobre todo agilidad para las y los consumidores. Trabajamos en la elaboración de un mapa de conflictos de consumo que está cargado, y les pido cuando puedan que lo revisen, que tiene que ver con encuestas en todo el territorio de la provincia para ver cuáles son los mayores conflictos de consumo, para poder trabajarlos con las OMICs, y nosotros, por supuesto. Estamos trabajando en un proyecto de gestión electrónica integradas de procedimientos en la Secretaría de Comercio Interior, para abordar todas las normativas y que vaya quedando todo digitalizado. También tenemos un proyecto para llegar a todo el territorio, en aquellos lugares sobre todo donde no hay oficinas de consumidor, ¿no? Como les decía antes, esta provincia tan grande que tenemos, hay lugares que muchas veces ni terminan enterándose, ¿no? Bueno, la mesa de diálogo para la promoción del comercio y del consumo, que sienta a todos los referentes en materia comercial y de consumo, son todas cosas que nosotros entendimos como importantes para jerarquizar el trabajo de la autoridad de aplicación. Bueno, integramos el Consejo Federal de Consumo, como les decía, estando a cargo de la Secretaría de Comunicación y Difusión, que realmente nos parece un rol muy importante, y que también en ese sentido les pedimos que lo que necesiten y que podamos abordar desde el COFEDEC, desde la Secretaría de Comunicación para difundir, nos lo compartan. Para nosotros es un rol importante, es darle otra impronta visual a algo que no se movía mucho. Por supuesto que lleva mucho trabajo, ahí la veo que está Andrea conectada, que trabaja con nosotros mucho en esto del Consejo Federal de Consumo y en el rol en la Secretaría de Comunicación y Difusión. Tratamos de darle un seguimiento en las redes a esto, y además creamos la revista del COFEDEC, que va a lanzar ahora su segundo número, que se lanzó el año pasado el primer número, ahora se va a lanzar el segundo número. Todo eso es el trabajo que llevamos adelante desde la provincia de Santa Fe, en el rol en el COFEDEC. Así que bueno, un poco ese es todo el esquema, tanto de gestión de reclamos, con los cambios que hemos llevado adelante, como en materia de inspecciones, de trabajo en el territorio, de educación a consumidores, o sea, realmente, como dijo el secretario de Comercio antes, tenemos un diamante en bruto que a veces nos desvelamos pensando en todas las cosas que podemos y que queremos hacer, ¿no? Y que a veces creemos que no nos va a alcanzar el tiempo, por supuesto, pero estamos trabajando muchísimo con todo esto, y bueno, como les decía, a partir del lunes se renueva y se retoma la atención presencial a través del sistema de turnos, que les estaremos compartiendo el link para que puedan tener el mismo, para quien necesite acercarse, inclusive el profesional que necesite acercarse a dialogar por algo va a poder utilizarlo también. Así que eso es un poco el panorama de cómo estamos trabajando. Así que de mi parte, nada más que comentarles por el momento, pero por supuesto que bueno, a disposición para lo que sea que necesiten, y bueno, poder, ¿no? Seguir con este intercambio y con una cercanía para poder trabajar realmente, y lo que sea que necesiten, a disposición, ¿no? Gracias. Bueno, María Betania, muy clara, muchísimas gracias por toda la información que nos trajiste. Y bueno, abrimos a debate o a las preguntas que quieran hacer.
no hay ningún problema. Yo empiezo para romper el hielo. Te hago una pregunta a vos y tal vez a Osvaldo, o sea, quien quiera responderla. ¿Qué están haciendo respecto de los... ahora viene la maestra Ciruela que empieza a preguntar la pesada. Bueno, ¿cómo están recibiendo, si lo están recibiendo los reclamos respecto de las compañías aéreas? Porque con Osvaldo hemos en su momento tenido algún debate al respecto de que a veces no lo tomaban porque decían, bueno, que no eran la autoridad de aplicación. Entonces no sé si eso ha variado o si se mantiene así. No me refiero a las agencias como Despegar o como Al Mundo, sino específicamente las compañías aéreas. Yo después le voy a dejar a Osvaldo, pero lo primero que te voy a decir es que nosotros, nuestro criterio es en lo que tenemos competencia, digamos. La norma habla de que se aplica la ley de defensa del consumidor y nosotros de primera mano tomamos los reclamos. Por supuesto que tenemos distintas posibilidades de éxito, ¿no? No lo vamos a negar. Pero un poco, sí, lo que no podemos y no corresponde decir es no tomamos reclamos por compañías aéreas, no tomamos reclamos por servicios públicos domiciliarios, todas cosas que han ocurrido y doy fe desde mi rol en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Rafaela, que en su momento el criterio era esto no se toma, esto no se toma, esto no se toma. Nosotros tenemos una interpretación amplia, lo que no quita que tengamos mayores o peores éxitos, ¿no? en esta materia. Hola, buenas tardes a todos. Hola, bueno, Osvaldo. con respecto a qué tal, cómo andan todos los integrantes del instituto, de la SOMIC, bueno, todos los colegas que están presentes. Bueno, sí, como dijo María Betaña, ¿no? Desde que ellos tomaron esta gestión, todos los reclamos se están tomando. Es importante lo que recalcan ellos permanentemente, el estado presente y estar adelante del reclamo. Con respecto a las compañías aéreas, María Paula, te cuento un poco, estamos tomando los reclamos. De hecho, se está viendo también algún tipo de soluciones que están dando las compañías. Ya no es como antes que te interponían incompetencia, pasaron el artículo 63, los tratados internacionales. Hoy también a ellos les interesa que el consumidor, el que viaja, esté conforme con algún tipo de solución, reprogramación de viajes, reintegro del dinero. Es decir, estamos trabajando y de hecho está cambiando la postura, no solamente de las compañías aéreas, y acá te corro un poquito el foco, sino también de los bancos con respecto a las estafas virtuales. Ya no es que tenía que recurrir a la justicia con una medida cautelar, se están viendo muchos cambios de empresas, tanto las compañías aéreas como de entidades bancarias, que vemos un cambio también a raíz de la pandemia, ¿no? De todo esto que ha traído, y que tampoco a ellos les interesa tener un consumidor permanentemente insatisfecho, reclamando en sede administrativa, en sede judicial. Es decir, hay casos y casos, como dijo María Betaña, digamos, no todos los casos se resuelven favorables, pero la mayoría se está viendo un cambio hacia el consumidor en responderle el reclamo que se presenta, ¿no? O sea que hay mayor cantidad de conciliaciones de lo que había antes, esa sería la Sí, conclusión exacto, en general, exacto. no solo respecto de los conflictos Sí, de turismo, sino también de otro tipo de conflictos. exacto, María Paula, sí, se está viendo un cambio paulatino, no es fácil esto, ¿no? Pero también tiene que ver con la gestión en bloque que habló María Betaña, que se está viviendo con el Banco Santa Fe, con X empresa, Telecom, y bueno, ellos también tienen que ver con a lo mejor un cambio de colega, de que entienden que el tema del consumidor es un tema importante, pues, que tratan de resolver los temas, ¿no? La verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Y ya que No sé está, te si... cuento. Sí, dale. Nosotros con María Betaña y Juan Marcos nos hemos puesto al frente un poco de lo que son los reclamos de las estafas virtuales. Te cuento que estamos solucionando muchísimos temas y bueno, y esto un poco a los colegas que están presentes, lo que recalco mucho es la celeridad en el reclamo. Es decir, no bien transcurre o pasa el tema de la estafa, es importante la documentación, la denuncia, el reclamo administrativo, la carta de documento al banco para que no se le descuenten el crédito. Estamos trabajando en muchísimos casos y estamos teniendo muchos resultados que tampoco uno cuando se va metiendo en esto cree que lo va a obtener. Y la verdad es muy positivo estos cambios.
Yo Sí, creo aparte, también, un detalle, perdón, pero el caso que no se resuelve de entrada es el caso que no se intenta, ¿no? O sea, nosotros en lo que tenemos alguna línea, por supuesto, ¿no? Justificada, con normativa que nos avale, vamos a intervenir. No vamos de antemano a decir que no. O sea, ante todo, la prioridad del derecho de las y los consumidores, pero el caso perdido es el que ni siquiera se intenta, ¿no? Entonces en eso creemos que sí, que hubo un viraje de postura, como dice Osvaldo, yo no lo obligo a decir eso, él lo dice por su cuenta, de realmente este viraje, ¿no? Pero por suerte hemos, con el acompañamiento del director, del subdirector en funciones en Santa Fe, del coordinador jurídico que se sumó al equipo, que también viene, el doctor Helsich de la protección de consumidores, ¿no? Hemos tenido un gran acompañamiento en ese sentido, de esta postura que implicó un viraje 180 para nosotros, ¿no? Para todo el equipo además, ¿no? Porque el ritmo de trabajo realmente cambió mucho y nosotros estamos mucho en el día a día de la gestión. Entonces, pero por eso, ¿no? Como que la regla es esa, ¿no? O sea, ante todo se hace el intento, basado en, por supuesto, en la normativa, no es que lo hacemos de buena onda, claramente que no, basados en la normativa. Hay casos más difíciles que otros, pero se están notando mejoras. Hay me parece que también un cambio de paradigma, ¿no? Y la jurisprudencia también está mostrando muchos cambios, y eso para nosotros es fantástico, porque claro que nos da grandes argumentos, ¿no? A nosotros en la instancia administrativa, que siempre se la vio un poco débil, ¿no? Para algunas cuestiones, ¿no? A las y los consumidores individualmente siempre se les solucionaban los reclamos, pero no era tan potente la impronta. Eso es lo que estamos intentando que se haga. Perdón, María Paula. En base a lo que vos decías, justamente, yo creo que el viraje de las empresas está dado por ese cambio jurisprudencial o esa mayor protección que se está dando a los consumidores. Por ejemplo, a la empresa le va a convenir mucho más llegar a una conciliación en sede administrativa, sabiendo que, por ejemplo, en las estafas bancarias se están otorgando las cautelares y se puede a lo mejor llegar a una solución intermedia que someterse a un juicio y que después sea pasible de daños y perjuicios, daños punitivos. O sea, yo creo que la jurisprudencia es un gran aval que ustedes tienen, pero que justamente la idea de la charla de hoy era decir, bueno, no tenemos que judicializar todo, tal vez podemos llegar a soluciones rápidas a través de la autoridad de aplicación, que esa es la idea. Obviamente que nos faltan instrumentos, nos falta legislación, y bueno, y respecto a esto viene la próxima pregunta que les quiero hacer, que es si están primero imponiendo daño directo, ¿sí? O si eso está sometido a que todavía no tenemos una legislación provincial, y también cuántas multas, o sea, cuánto se llega a la instancia de multa administrativa, porque en el ámbito nacional hay una actividad muy profusa de la Dirección Nacional, y también creo que eso tiene impacto en sede administrativa provincial. Porque, por ejemplo, sacan resoluciones con imposiciones de multas de 4 millones, 5 millones, 6 millones que antes ni se veían. Entonces eso también impulsa a la empresa a decir, bueno, a ver, conciliemos porque eventualmente nos podemos comer una multa de 5 millones. Entonces les pregunto, ¿están imponiendo daño directo y también en qué medida se están imponiendo multas? Daño directo, justamente lo respondiste vos, estamos con la dificultad de esto, ¿no? De no tener una norma provincial, procesal, que nos ampare con todos los recaudos que requiere la aplicación del daño directo. Así que es una de las grandes luchas que tenemos también, ¿no? Pero bueno, el otro día en una actividad también el doctor Barocelli, el director nacional, que también él está muy en esa línea, también le cuesta llevarlo adelante y no han podido aplicar daño directo. Entonces, ahí tenemos esa limitación. Es interesante, lo del daño directo es interesante por el hecho de que
lo que se pretende es resarcir el objeto de la prestación, y si yo me entregan una zapatilla fallada, no tengo que ir a meter un juicio, o me reiteran la zapatilla, o sea, es muy acotado el tema del daño directo, pero también, si bien sabemos las reservas constitucionales que trae, porque una autoridad administrativa está imponiendo una indemnización, es muy acotado y puede resolver cuestiones que no meritan ir a la justicia. Por eso es mi pregunta, sabía la respuesta, pero quería escucharlo de boca de ustedes. Y bueno, no sé lo que querías decir vos, Osvaldo. Con respecto al daño directo, bueno, el otro día, bueno, Barachelli, en la jornada que menciona María Betaña, nos recordó que hasta él tuvo que está pidiendo un dictamen a la Procuración del Tesoro. Es decir, que está discutido, necesitamos quizás una ley nacional también un poco más claro con respecto al daño directo en este tema, ¿no? Está muy discutido a nivel nacional. Así que bueno, eso te quería recordar. Está bien. No sé si alguien tiene preguntas. No quiero ser la inquisidora yo nada más. Bueno, si nadie tiene preguntas, te agradezco muchísimo nuevamente, la verdad que es súper interesante, súper práctico. Antes de olvidarme, bueno, te recuerdo, sí, multas hemos puesto bastante multas en lo que va de la gestión de acá de Aviano y Albrecht, hemos interpuesto multa, hay una que está en la Cámara Federal de 3 millones de pesos, contra pedido ya. Bueno, también tiene que ver con una actividad judicial, esta jurisdiccional, ¿no? Que los jueces no se declaren incompetentes, que vayan de una cámara a otra. Bueno, quizá esto se pueda resolver con el código de las y los consumidores de la provincia que estamos tratando de imponer en la provincia, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. Muchísimo, eso con jerarquizar justamente la autoridad de aplicación también en ese sentido. También en ese sentido, que es el seguimiento y la profesionalización del equipo y cómo se van a defender en instancia judicial las sanciones. Bueno, ustedes que vienen hace mucho tiempo trabajando esto, han pasado por toda esa época, ¿no? En que rebotaba, iba de un lado para el otro el dictamen del fiscal, y bueno, y hay todavía algunas idas y vueltas con respecto a eso, y se están presentando, bueno, ya saben que se han presentado varios proyectos de reforma de varias normativas, ¿no? De la justicia comunitaria, del Código Procesal Civil y Comercial, de qué otra, de la 11330, y todo tiene que ver mucho con todo, ¿no? Entonces, todavía, pero por eso creemos que seguramente, todavía nos queda mucho, pero vamos a terminar la gestión pudiendo ordenar eso, y eso le da más contundencia también a la aplicación de sanciones, entendemos. Más allá de eso, las estamos aplicando, siempre también con el criterio de la necesidad de brindarle la solución a las y los consumidores. Y con esta impronta de sentarnos con las empresas, digamos, los funcionarios y las autoridades, sentarnos con las empresas, poder dialogar de qué está pasando, nos ha dado una gran cantidad de casos resueltos. De cosas que quedaban un poco en el olvido, ¿no? Entonces, un poco y un poco. Bueno, si no hay más preguntas, te agradezco, María Betaña, te agradezco, Osvaldo, el acompañamiento de siempre, que sos parte del instituto, que te queremos mucho. Y bueno, gracias a los dos, y están invitados. Nos mantenemos en contacto, y bueno, ojalá que el instituto pueda servir de puente entre todos los colegas y la autoridad de aplicación, y podamos así encauzar los reclamos y que todo sea más fácil. Totalmente, totalmente. A disposición para eso. Muchas gracias, Muchas gracias. María Paula, y a todos. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Chau, chau.